celular. Mm, con fondo o sea, enfocándose en el celular. Mm. No, Ese, una pizarra blanca, profe. sí, no, eso sí, ya, eso te lleva más dinero, como decís vos, digamos, te cuesta más, nada más. Yo estoy pensando, profe, pegar muchas hojas blancas en un pedazo de madera y forrarle con contact y chao. Ya. O lo otro, digamos, poner un vidrio sobre, pasa que también es caro el vidrio, ¿no? No sé qué sale más barato, sobre un fondo blanco, digamos, donde uno pueda escribir sobre el vidrio. Mm. Eso se usó también muchas veces, digamos, Mira. también una ventana y atrás el papel, digamos, un Uy, afiche blanco, una cosa así, algo así tengo que... un ventanal acá hermoso ¿Eh? y no lo estoy usando. Ese tiene que ser. Mientras que no sea vidrio partido, ahí entonces ese le pone. No, le voy a mm, empezar a limpiar, profe, me voy a limpiar ya, mi vidrio. Ah, pero le pone un papel blanco atrás y ahí se claro. ve perfecto. Escribí sobre eso y se ve perfecto. Y Bueno, luego obviamente puedes borrar y volver a escribir sobre eso. Es una opción, siempre. Mm. Yo me entré al aula de Gustavo, pero sé que Gustavo no les dio clase hoy, zafaron de ahí. Yo lo sí. decía, digamos, más que nada por ahí para charlar un poquito y por lo menos ir viendo, sobre todo sobre las correcciones que estuve viendo, justo el tuyo, Estefano, tú alcancé a enviar. Sí, eso quería saber si podemos Claro, revisar cuáles son las sí, correcciones. PDF no se ven. eh, porque en realidad nosotros están bien, están bien. Yo tengo por ahí, digamos, algunas cuestiones, nada más que hay cuestiones que todavía no las terminamos de cerrar. Entonces, por eso están, digamos, como marcado. Pero el trabajo de ustedes está bastante bien. Por ahí hay cuestiones, como yo le decía, digamos, esto recién, o sea, no lo terminamos de cerrar porque por ahí nosotros podemos hacerlo mucho más fácil al ejercicio la resolución de este ejercicio, si empezamos a trabajar o aplicar, por ejemplo, el concepto de sistema. El concepto de sistema es algo que ustedes lo manejan justamente por la carrera que eligieron y lo vieron en la parte de organización, están viendo toda la parte de sistemas de organización y van a verlo en casi toda la asignatura. Y bueno, en este caso, acá es importante hacer, digamos, justamente esa distinción. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con el sistema, ¿no es cierto? O sea, trabajamos con concepto de sistema, más allá de las definiciones que le puedan dar los distintos autores o los distintos profesores, nosotros tenemos las partes que están adentro del sistema, las partes que están afuera del sistema y lo que sería el contorno, una cosa así. Nosotros acá generalmente nosotros hablamos del ambiente, la frontera y del sistema propiamente dicho, ¿sí? Entonces, por ahí en el caso de la justificación, sobre todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué, digamos, ¿no es cierto? Ese sistema de dos cajas tiene la misma aceleración. Una forma de trabajarlo es justamente decir, bueno, la definición del sistema, la tensión de la soga que une las dos cajas es una fuerza interna o es una tensión, una acción interna, como quieran, cuando yo considero las dos cajas y la única acción externa que tengo es la que provoca la chica cuando tira la caja, ¿sí? Entonces, esas cosas todavía no las terminamos de cerrar, ¿no es cierto? Obviamente, por eso también hay, falta esa, digamos, esa otra parte como para ir cerrando un poquito la resolución de este tipo de ejercicios. Pero son cuestiones que nosotros las podemos considerar, las podemos tener en cuenta o las tenemos que asimilar a lo que ya vimos. Entonces, o sea, ¿por qué las dos cajas tienen la misma aceleración? Porque en realidad la acción que está haciendo es una sola, que es la chica externa a las dos cajas que están tiradas. Entonces yo a todo mi sistema
lo puedo analizar como las dos cajas juntas y la fuerza que tira la chica. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? Yo digo que cuando la acción externa, digamos, es la soga que tira, esa tensión que le llamamos cuando definimos la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, esa tensión, ¿no es cierto?, es la única acción externa sobre el sistema. ¿Y qué tengo que mover dentro del sistema? El conjunto de las dos cajas, o sea, los 10 kilos. Entonces, si yo directamente aplico ese sistema, yo podría, ¿no es cierto?, con los 10 kilos, más multiplicado por 2,5 metros sobre segundo al cuadrado, me estaría dando los 25 newton ya con lo que tira la caja, la chica. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, es importante eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo quiero analizar la otra caja, entonces yo podría hacer un diagrama de cuerpo libre donde tengo una única acción y muevo, por más que sean dos partículas, yo estoy moviendo una única partícula que sería de 10 kilogramos en función del sistema que estoy planteando. En cambio, cuando yo necesito trabajar con la tensión que existe entre las dos cajas, entonces ahí sí yo puedo decir, bueno, corto mi sistema, tomo solamente la caja de 4 kilogramos y entonces la acción que está apareciendo como en ese nuevo sistema, donde lo único que tenía yo era la caja, ahora esa tensión que estoy aplicando sobre esa caja, ¿no es cierto?, sería solamente, ¿no es cierto?, la interacción, o sea, la que hace la otra caja, la caja de 6 kilos sobre la de 4 kilos, entonces ahí sí yo ya reduzco esto. Pero ahí yo ya tuve también la justificación de por qué, ¿no es cierto?, decíamos que esa, de la acción, digamos, por qué esa tensión pasa a ser una acción externa. Porque yo corté, digamos, la soga, entonces la otra caja es la que me va tirando. Entonces, ahora uso como un subsistema, si quieren, para nosotros siempre van a seguir siendo sistemas nada más, ¿no es cierto?, donde yo únicamente considero una partícula y a partir de esa partícula yo hago, ¿no es cierto?, el esfuerzo, la acción externa. Claro, Entonces, profe. O sea, primero calculo la de la fuerza. En el caso de mío era la caja 2, sería la de 6 kilos, la más pesada. ajá, Esa era la que estaba tirando la chica, pero como claro, tenía una soga entre ellos, es como una partícula unitaria y la única fuerza externa es la de la chica. claro, Luego, cuando calculo la otra caja, la más liviana, ahí de mm, nuevo ya lo separo de la otra caja y calculo claro, la tensión como si fuera la única fuerza aplicada sobre ella. claro. Pero fíjate ahí que cuando vos analizás la de 6 kilos, vos tenés que tener dos acciones. Por un lado, la fuerza que ejerce la chica y por otro lado, la fuerza que te ejerce la otra caja. Si yo separo solamente la caja de 6 kilos, tengo la acción también que ejerce la caja de 4 sobre la de 6, porque yo la estoy, no te deja desplazarla para este lado debido a la acción. ¿Se entiende? O sea, cuando usa la caja grande, ahí yo tengo dos acciones, o sea, sobre la caja. Una de la chica que está ejerciendo y la otra que la otra caja que no me deja hacer. Cuando yo aíslo solamente esa caja. ¿Mm? O sea, profe, trataríamos las dos cajas como una sola solamente para explicar la fuerza que está haciendo la chica. Claro, o sea, inclusive está bien como lo hagan, o sea, ahí no hay problema. O sea, ¿yo qué quiero con esto? O sea, que ustedes analicen, digamos, o sea, o que les quede, digamos, como una opción, como una ayuda, que muchas veces yo no tengo que ir a hacer cada diagrama de cuerpo libre de cada objeto que nosotros vayamos a analizar. Muchas veces mi sistema puede ser el sistema completo, como en este caso yo digo las dos cajas. Si yo hago la caja chica solamente con la tensión, la caja grande con la tensión más la fuerza, está bien también. Pero yo tuve que hacer dos diagramas de cuerpo libre, tuve que resolver dos cosas. Puede ser que me pidan, bueno, lo hago de esa manera. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿por qué decís vos que las dos aceleraciones, o sea, las cajas, o cómo justificás que las aceleraciones de ambas cajas son de 2,5 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Mm? Ahí es donde yo tendría que analizar, decir, bueno, en realidad el sistema que yo estoy moviendo son las dos cajas unidas por la soga y la única acción externa
que tengo sobre ese sistema es la acción, digamos, ¿no es cierto?, de la chica que empuja eso, arrastra esas cajas, ¿sí? Es la única acción. ¿Por qué? Porque no existe fuerza de contacto, vamos a las tres fuerzas que vimos, no existen fuerzas de contacto horizontales que haga que se detenga una, ¿no es cierto?, o no se detenga la otra, o que esa fuerza de contacto yo la pueda analizar. No existe. Fuerzas normal, vimos que se equilibran con las fuerzas gravitacionales. Por ahí también había un chico que había hecho un concepto como que se eliminaban. En realidad no se eliminan, se equilibran las cajas, las fuerzas, perdón. En todo caso, la fuerza neta que actúa sobre el sistema es cero, pero no se eliminan. Cuidado con los términos que usan, ¿no es cierto? O sea, no, las fuerzas siguen estando ahí, la normal sigue estando, la fuerza peso gravitacional está. Entonces, no utilicemos el concepto de eliminación porque si usamos eliminar va a parecer como que está mal, ¿sí? Entonces, sí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una fuerza neta igual a cero, o sea, o donde se equilibran ambas fuerzas, ¿no es cierto?, y hace que no tenga posibilidad de desplazamiento en ese sentido. Y a lo largo, ¿no es cierto?, del otro eje, digamos yo, la única fuerza que tengo externa es la fuerza que realiza la chica, si considero ambos sistemas juntos. Entonces, si la única acción externa que tengo sobre ese sistema, eso, entonces indudablemente la fuerza se va a trasladar a los dos sistemas. ¿Mm? Obviamente, si yo sacase la caja de 4 kilogramos con la misma fuerza, se va a mover con mayor aceleración, ¿no es cierto? Eso es real, pero en realidad yo con esa fuerza externa estoy moviendo todo el sistema de las dos cajas. Por lo tanto, ¿no es cierto? Eso es lo que me da la justificación de que ambas cajas se mueven con la misma aceleración. O sea, por ahí es donde yo digo, bueno, tengo una forma de justificar. O sea, no porque, digamos, la caja de 6 se mueve con 4, o si no tendría que decir, empezar a hacer los cálculos para ver de que en realidad la aceleración con que se mueve es la misma. Pero como sistema nos queda claro. O sea, pero yo tengo que analizar. O sea, no nos quedemos con esto que cada uno de los objetos tiene su diagrama de cuerpo libre, que cada uno de los objetos son los que forman de alguna manera, ¿no es cierto?, ese, digamos, a ver, lo esencial o tiene que ser así, ¿sí? En muchos de los casos es más conveniente utilizar el sistema grande porque me permite a mí resolver más fácilmente sin necesidad, por ejemplo, de calcular las tensiones, porque yo necesito simplemente calcular la aceleración. ¿Mm? Entonces, por eso es importante, digamos, saber, o sea, hacer una pequeña diferenciación entre lo que son las fuerzas internas y lo que son las fuerzas externas. O sea, cuáles son los componentes que tenemos dentro de un sistema y cuáles son los componentes que afectan a ese sistema, ¿sí? O sea, en este caso, si yo analizo, digamos, a todo el sistema como, digamos, a las dos cajas como un sistema, la soga que está ahí y la soga inclusive con la que tira la chica, digamos, ¿no es cierto?, son acciones que son de alguna manera internas entre ellas. Pero como la acción externa que realiza, ¿no es cierto?, la chica sobre la soga es la que genera la tensión, entonces ahí aparece esa tensión externa. Pero la tensión externa está solamente sobre la acción que ejerce la chica sobre el sistema, que eran las dos cajas a las cuales estábamos colocando, ¿no es cierto?, nuestro sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, porque eso en muchos de los casos nos va a dar bastantes soluciones más rápidas, más que nada, ¿no? A eso quería hacer referencia con respecto a esto. Por ahí, yo estoy revisando acá mientras las correcciones que te había hecho, cuidado también con las definiciones. Ustedes pusieron por ahí, ¿no es cierto?, la definición de fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal era una fuerza de contacto, no es el principio de acción y reacción, ¿sí? Principio de acción y reacción, la fuerza peso siempre se da sobre el centro de la Tierra.
La fuerza normal es una fuerza de contacto que da la interacción justamente de las dos superficies. O sea, por ahí cómo se expresan para que no tengan, digamos, no tengamos dificultades, ¿no es cierto?, con el momento de realizar ese sistema, ¿no? Los diagramas de cuerpo libre en general están bien hechos, están bien realizados. O sea, cuando yo tomo las dos cajas, tengan siempre en cuenta nomás por ahí que coincidan las nomenclaturas con lo que ustedes después generalmente escriben. Otro tema que por ahí es importante que vayamos reforzando, que cuando nosotros decimos el modelo matemático, en general es un modelo, justamente como se trabaja así, o una ecuación o algo que me representa al tema que yo quiero trabajar. O sea, si yo trabajaba con movimiento rectilíneo uniformemente variado, decíamos que teníamos las ecuaciones de posición en función del tiempo completas, x0 más b0 por t más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, o lo que sería, ¿no es cierto?, la ecuación de velocidad en función del tiempo, que sería b sub 0 más a por t, ¿sí? Esos serían los modelos matemáticos. Después yo a cada ejercicio mío le voy aplicando, ¿no es cierto?, la resolución de un sistema determinado donde digo, bueno, x0 igual a 0, b0 igual a 0, voy simplificando, la aceleración negativa, o sea, voy poniendo los términos que responden al modelo físico que yo tengo. Ahora, cuando trabajemos con las leyes de Newton, las ecuaciones de leyes de Newton, nosotros cuando hablamos de los modelos matemáticos, hablamos las expresiones matemáticas que me representan a ese sistema. O sea, sumatoria de fuerzas igual a 0 sería la primera ley de Newton, porque habíamos dicho que la fuerza neta era igual a 0, lo cual nos aseguraba que teníamos un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo o un cuerpo en reposo, ¿sí? Y la segunda ecuación, digamos que, o el segundo modelo matemático, sería la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, que nos representa la segunda ley de Newton, ¿sí? De alguna manera, esa segunda ley de Newton lo que nos está dando es justamente, ¿no es cierto?, una expresión. Después yo pondré cuáles son las fuerzas, pondré cuál será la aceleración, cuál es el sistema particular, o sea, en cada sistema voy trabajando, pero utilizo esas ecuaciones, ese modelo para poder representar. Les digo también porque por ahí no queda claro cuando lo escriben. Entonces, por eso es, digamos, ¿no es cierto?, digamos, la devolución en ese sentido. Entonces, es importante que cuando yo escriba me quede claro para que entonces cuando se corrige, cuando se tiene que ver, entonces queda claro a lo que estamos haciendo referencia. Y eso he visto que en varios trabajos que les cuesta decir, bueno, el modelo matemático, no, el modelo matemático es primera ley de Newton, si quieren, su materia de fuerza igual a 0. Segunda ley de Newton, su materia de fuerza igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton, FA igual a menos, F1 igual a menos F2 o como lo quieran llamar, digamos, ¿no es cierto? Pero sería la tercera ley de Newton, que ahí sí ya hablamos del principio de acción y reacción, ¿sí? Entonces, que eso es lo que nosotros decimos, nosotros que hablamos con respecto a este sistema. Entonces, una fuerza de acción y reacción puede ser una fuerza de contacto, ¿eh? Cuando yo le pego a la pantalla, yo le pego a un lado, entonces la pantalla devuelve a mí. Pero no siempre la fuerza de contacto se cumple en base al principio de acción y reacción. Particularmente, y volviendo a lo que decíamos anteriormente, la fuerza peso es una fuerza que se da donde el principio de acción y reacción, o sea, la acción es el peso ejercido por la Tierra. O sea, la Tierra ejerce la acción sobre lo que sería el objeto. Y el objeto ejerce la acción sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, ahí es donde hablamos de la diferenciación de esto del principio de acción y reacción. O sea, si yo les digo un determinado objeto, ¿no es cierto?, que en la Tierra pesa 9,8, perdón, pesa 10 newtons, supongamos. En la Luna, ¿cuánto va a pesar? Sí, sería un principio de acción y reacción, digamos, entonces, perdón, si sería una fuerza de contacto, yo digo, nosotros que va a tener que tener la misma acción para que justamente no se caiga. Pero en la Luna,
al ser la gravedad distinta, el campo gravitacional de la Luna distinto, entonces eso hace que el peso sea distinto y entonces también después la fuerza de contacto va a ser distinta. Distinta a la Tierra, me refiero. Pero conceptualmente nomás tenerlo presente y cuando escribimos, por ahí, ¿no es cierto?, nos vale trabajarla como una fuerza de contacto que equilibra a la fuerza peso, ¿no es cierto?, y no ponerlo en el principio de acción y reacción porque ahí es donde nosotros podemos llegar a interactuar. Nos van a escuchar muchas veces a nosotros los profesores también tener ese concepto mal, digamos, ¿no? O sea, o de expresarnos mal desde ese punto de vista. Entonces, por ahí, ¿no es cierto?, tengan cuidado con respecto a esa representación a la cual nosotros siempre tenemos por ahí algún tipo de dificultad con respecto a lo que estamos trabajando. Entonces, ese tema también ténganlo presente cuando van a hacer, digamos, ¿qué es el modelo matemático? ¿No es cierto? Y el modelo matemático es uno solo, que es la primera y segunda ley de Newton, tercera ley de Newton si quieren, o sea, ese modelo matemático donde para cada uno de los distintos diagramas yo lo voy a ir aplicando, ¿no es cierto?, lo que sería ese modelo matemático para el diagrama de cuerpo libre de la caja 4, de 4 kilos, para el diagrama de cuerpo libre de la caja de 6 kilos o para el diagrama de cuerpo libre del sistema completo. Pero el modelo matemático no salimos desde ahí, no nos apartamos de ese modelo, ¿sí? ¿Qué más? A ver, con respecto a lo que estábamos viendo, o sea, lo que yo al menos estaba trabajando, viendo en respecto a lo que ustedes me estaban haciendo. Bueno, yo les preguntaba cuando hacían el tema de las conclusiones, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, cuando ustedes trabajaron, no les surgió justamente esta idea que yo les transmito ahora. O sea, en vez de analizarlos por cuerpo, si en realidad nosotros, ¿qué pasaba si analizábamos todo el sistema en forma conjunto? O sea, son ideas que por ahí nosotros, la intención de que se vayan generando este tipo de dudas, este tipo de preguntas entre ustedes para que se pueda ir resolviendo justamente ese sistema o esas cuestiones que van apareciendo, ¿sí? Ahí tengan siempre presente esas cuestiones, digamos que por ahí para eso es lo interesante hacer la presentación en grupo. Después, en cuanto al trabajo en grupo, seguramente vamos a seguir haciendo, porque yo por ahí veo que a lo mejor están interactuando bien, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero veo que en general son productivos los trabajos. Y es bueno que tengamos, ¿no es cierto?, esa representación como lo presentaron, en el sentido de decir, bueno, estamos trabajando con el grupo, o sea, no mandar un grupo, o sea, no es por mandar nomás, si no lo pueden hacer, no lo hacen, no hay inconveniente, ¿no? Pero en realidad nosotros lo bueno de trabajar en grupo es que en realidad entre ustedes se van sacando las dudas y ustedes mismos van generando justamente, ¿no es cierto?, estas distintas opciones o posibilidades de encontrar algunas respuestas que muchas veces en función de lo que se presentan en las actividades, ¿no es cierto?, que normalmente desarrollamos nosotros como docentes, por ahí muchas veces nosotros no lo tenemos o no nos terminamos de convencer con respecto a eso, ¿no? Así que, bueno, también desde ese punto de vista sería bueno nosotros que ustedes mismos nomás se vayan generando algún tipo de respuestas a esa situación. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran saber en particular? Yo como no estamos mucho, la intención mía es, bueno, aprovechar una pequeña reunión, digamos, donde
ustedes se saquen las dudas respecto a lo que necesiten del planteo de estas ecuaciones. Vamos a trabajar con algunas actividades, ¿no es cierto?, que por ahí van a ser, yo les voy a volver a dar otra actividad, seguramente, como le decía, capaz que mañana me ponga a ver alguna actividad extra con algún grado de profundidad mayor, por decirlo así, en función de de cosas que todavía no vimos. O sea, Gustavo le iba a dar, a ver, yo creo que de acá en adelante, digamos, o sea, todo lo que sea resolución de este tipo de ejercicios le va a costar más o le va a costar menos, pero ya tienen base como para resolverlo. O sea, al conocer concepto de fuerza y al conocer concepto de aceleración, entonces ya tienen elementos como para hacer la resolución de este tipo de ejercicios. ¿Por qué digo yo esto? Porque, o sea, ustedes saben, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que cuando hay una aceleración es porque existe una fuerza. Entonces, yo ahora, si yo, por ejemplo, les pediría que ustedes calculen, ¿no es cierto?, la fuerza que se ejerce sobre una persona cuando va en un vehículo y este ingresa en una curva. Ustedes saben que en una curva, en una trayectoria curvilínea, aparece una aceleración centrípeta. Entonces, con esa aceleración centrípeta tiene que aparecer una fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces, ese concepto son los que yo digo, por ahí nosotros vamos a trabajar. Yo le voy a dar ejercicios que obviamente van a ser, un ejercicio le voy a dar nosotros para que resuelva, que indudablemente nosotros a lo mejor está ya como una aplicación, así como el que estuvieron trabajando, por ejemplo, con Gustavo en esa simulación de lo que sería una polea y en la cual se está desplazando ese movimiento. Nosotros la idea es que en estos sistemas de poleas a los cuales nosotros estamos trabajando, siempre la encontremos a esas poleas como cuerpos, digamos, que lo único que hacen en este momento, o sea, para este estado del avance de la materia, simplemente cambiar de la dirección, digamos, pero no tienen rozamiento, de dirección a una soga. Por ejemplo, dos objetos que se colgaban, como el que veían con Gustavo, ¿no es cierto? Esa soga, ¿no es cierto? Esa polea, lo único que hace es cambiar la dirección de la soga para que los dos objetos estén colgando así. Eso puede estar colgándose así, ¿no es cierto? También, o sea, en cualquier dirección podrían estar colgándose de esa manera. Entonces yo voy a darles, vamos a ver qué es lo que sale, qué es lo que pueden avanzar, qué es lo que pueden sacar, siempre en función de poder ir no quedándonos atrás y poder ir avanzando para, si no los lunes nos van a matar con respecto al tema del avance de la materia, ¿sí? Entonces, vamos a dar, vuelvo a insistir, conceptos de segunda ley de Newton fundamentalmente, y en base a eso, un ejercicios que probablemente sean con mayor complejidad. Lo que deberían tomar y sacarlo no más como al ver algún tema de adelanto con respecto a lo que se puede venir, es esto que estuvimos hablando al principio, solamente de tener en cuenta lo que sería la parte de sistemas, nada más. En función de eso, ustedes ya ahí, digamos, como que podemos encontrar la resolución, porque muchas veces no necesariamente, vuelvo a insistir, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo, sino que con un único sistema yo podría resolver esa cuestión. Otras veces va a ser necesario porque aparte de eso me piden que calcule la tensión que yo trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces, entonces, si yo calculo la aceleración como un sistema más grande, calcular las tensiones se hace más sencillo desde el punto de vista de la resolución matemática, inclusive porque despejes de ecuaciones, normalmente estos ejercicios van a quedar con sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, si yo puedo encontrar una incógnita eliminando las otras 2 incógnitas, después se va a ser más fácil ir encontrando, ¿no es cierto?, cada una de ellas. Entonces, simplemente desde ese punto de vista nada más.
Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer respecto al trabajo que le haya quedado y que hayan visto y que les quedó como una duda? Y la verdad que yo no, porque ya me contestó al principio de la clase. Bueno, bien. Bueno, a ver, chicos, vamos ahora al parcial. Vamos al tema del parcial. Vamos a aprovechar este momento que son pocos para que entonces veamos. Primero no están corregidos todos los parciales, ¿no? No están todos corregidos. Pero yo tengo un grupo de ustedes, digamos, ¿no es cierto?, que por ahí, ¿no es cierto?, no están bien los exámenes. No los que corregí yo, porque yo todavía no terminé de corregir, quédense tranquilos, o sea, yo lo voy a terminar de corregir mañana y ya para el miércoles espero ya poder presentarles la nota a todos los cursos para que entonces tengan la información. Todos, ¿no? Porque sé que algún profesor ya se le escapó y ya devolvió y no todos los tienen. O sea que quédense tranquilos, ya cuando tengamos todo le vamos a publicar, que seguramente será el miércoles, no va a ser más allá del miércoles. Con respecto al parcial, a mí me preocupa, o sea, yo he visto del grupo este que yo tengo, digamos, de los que me pasó uno de los profesores, hay bastante, o sea, del grupito ese, ninguno que había aprobado el parcial, ¿sí? Eso me preocupa y en algunos casos me preocupa más que en los otros, digamos, porque yo lo que hice es un poco cruzar la información de ustedes con respecto a la información que teníamos de las actividades que estaban haciendo acá con respecto al Teams. Entonces, como que nos estaba faltando, o sea, a ver, me quedan dos opciones, digo, o bueno, no estamos terminando de comprender, es lógico que nos pueda pasar así y que vayamos a mejorar de acá en más. Pero es importante que ustedes hagan las actividades para que en función de eso se vayan clarificando sus dudas. Si ustedes ven, digamos, nosotros las evaluaciones van a ser siempre del mismo tipo, siempre se le va a pedir lo mismo y por eso yo les sigo dando de la misma manera las consignas para la resolución y siempre voy tratando de agregarle algo más para que en función de eso ustedes puedan encontrarle la vuelta a la resolución de esto, ¿no es cierto? O sea, cómo plantear. Siempre, yo siempre le voy a estar exigiendo, por más que esté bien, le estar exigiendo un poquito más para que entonces, cuando tengan que encontrarse en el parcial, ¿no es cierto?, puedan ya no tener, o sea, o le corrige otro profesor y directamente entonces van a tener mucho mejor resultado. Pero por ahora estamos, ¿no es cierto?, ahí. Y surgió, digamos, o me pareció a mí, por los resultados, ¿no es cierto?, como que en general había chicos que no habían hecho la tarea, entonces, bueno, no están siguiendo el cursado, no están haciendo, entonces vinieron a ver qué pasaba en el parcial, bueno, medianamente se tuvieron el mismo resultado, nosotros, o el resultado que era de esperar en función de lo que no estaban viniendo a las actividades. Pero hay otros chicos que sí estaban presentando las actividades, entonces yo les decía, me quedaban dos dudas, o sea, si realmente o cuesta hacer la tarea, que yo creo que por ahí puede pasar un lado, ¿no es cierto? O simplemente hacemos para cumplir. Entonces, si es por cumplir, no se preocupen por cumplir solamente. Yo creo que esto tienen que tomarlo ustedes como una herramienta para sacarse las dudas y después venir y preguntar y tener estas conversaciones, porque son los puntos de arranque para poder mejorar. O sea, nosotros estamos yendo en un camino de aprendizaje. Yo comprendo totalmente, nosotros que ustedes, muchos de ustedes ni siquiera vieron física y lo que vieron en el seminario fue rápido y en pos, digamos, ¿no es cierto?, de lograr también un objetivo que sería ingresar a la facultad. Entonces,
estos momentos son momentos que nosotros necesitamos para esto. O sea, nuestras clases tienen que ser más que nada de esto, más allá de la resolución de algunos ejercicios, pero tienen que ser para que ustedes se saquen todas las dudas. O sea, no tener, que no les queden dudas con respecto a esto. O sea, hay 3 o 4 conceptos que son importantes para el manejo o para la obtención, digamos, de los resultados, de dar cumplimiento a los objetivos que nos proponemos, y que pasan por conceptos como estos que estábamos repitiendo recién. O sea, el modelo de la partícula me tiene que quedar claro que yo siempre estoy hablando de un punto, y uno de los chicos, creo que el grupo de Stefano era justamente que hizo la aclaración de qué es el modelo de la partícula, dónde estemos trabajando, ¿no es cierto? Y todo lo demás, ¿no? En el caso del ejercicio del parcial era lo mismo, ¿no es cierto? O sea, en vez de trabajar con el centro de gravedad o donde está el camión, justamente para eso, o sea, siempre que me dan información, ¿no es cierto? Yo tengo que pensar esa información para qué me puede servir o en qué caso la puedo desechar o no. Entonces, en el caso del camión y del automóvil, era claro, digamos, ¿no es cierto? Y cómo estaba planteado el ejercicio, era claro. Uno dice, digamos, nosotros como profesor, que era claro. O sea, por ahí, ¿no es cierto?, se entiende también la postura cuando sobre todo por ahí no estamos manejando bien. Pero hablamos del paragolpe, digamos, delantero del vehículo y el paragolpe trasero del camión. Entonces, o sea, para eso estaba la longitud del auto y la longitud del camión, porque después de pasarlo el auto, ¿no es cierto?, al camión, justamente quedaban la parte del auto y la parte del camión, ¿no es cierto?, como longitudes extras, por decirlo así, respecto a la partícula inicial, porque el paragolpe del auto quedaba adelante y el paragolpe del camión quedaba atrás. Entonces, a la distancia que nos venía separando, entonces es donde yo tenía que sumar esas partes. Entonces, esas cuestiones son, digamos, nosotros las cuestiones que por ahí nos lleva a que nosotros tengamos que tener presente, y esas las dudas que siempre nos tiene que quedar libre ya de pensar. Entonces, ¿cuáles son los ejes con los cuales nosotros trabajamos? Entonces, seguimos trabajando con el modelo de la partícula. Ahora, no me cambia, digamos, en la parte del movimiento, lo tengo que seguir teniendo presente, porque cuando nosotros aplicamos ahora la segunda ley de Newton, entonces vemos que está vinculada a la aceleración. Entonces, todos los casos de movimiento variado, seguramente lo voy a tener que tener presente. Al igual que aquellos que son de movimiento uniforme. O sea, ¿por qué? Porque si yo tendría a esa chica, digamos, ¿cierto?, que está haciendo la fuerza, y de alguna manera ese sistema se mueve a velocidad constante, quiere decir que debería estar existiendo una fuerza de rozamiento en el hielo, que es lo que decía que no lo existía en este caso, pero supongamos o en el piso, ¿no es cierto?, cosa que se equilibre a esa fuerza que yo trabajo cuando lo estoy aplicando. ¿Por qué? Porque decíamos que el movimiento rectilíneo uniforme, si se mueve a velocidad constante, la aceleración era cero. Si la aceleración es igual a cero, se vincula a la primera ley de Newton. Entonces, esas cosas son importantes que ustedes las tengan presente al momento de hacer este tipo de resoluciones. Entonces, con respecto a eso, la lectura, ¿no es cierto?, del ejercicio, porque son 2 o 3 conceptos que lo tenemos que tener en la cabeza. Y esos 2 o 3 conceptos pues tienen que ir acompañados con una buena lectura de lo que me dice el ejercicio. Y ese es el entrenamiento que tenemos que tener. Muchas de las cosas estas, ¿no es cierto?, no se logra simplemente haciendo una sola actividad. Entonces, por ahí lo que tenemos que agarrar es tomar el libro, ir viendo las actividades, inclusive cómo se plantean las resoluciones de los ejercicios. En el libro
más allá de los ejercicios finales, siempre es interesante leer los ejercicios que están resueltos en el libro, los que están resueltos, porque esos son los que de alguna manera me van abriendo la cabeza para poder encontrar la forma en que se van a resolver estos distintos ejercicios. ¿Se entiende? O sea, pasa por ahí, ¿no es cierto? Y no por otro lado. O sea, a ver, yo tengo que dedicármele unas 3 horitas a la semana, unas 5 horas a la semana, si puedo, sería lo ideal, para que entonces yo haga, o sea, no me quede con lo que dijo Gustavo o con lo que les digo yo, sino que en realidad nosotros podamos reforzar esas actividades que estamos teniendo a través de lo que yo puedo hacer, porque ahí cuando yo hago, cuando yo interpreto, cuando yo escribo, es cuando me estoy dando cuenta qué es lo que me está faltando y qué es lo que no me está sobrando. O sea, no que me sobra, sino que qué es lo que en realidad no es cierto, lo comprendí y que no lo termino de comprender o no me termina de cerrar por determinada circunstancia. Pero cerrar esa circunstancia a partir de lo que yo pude ejercitar durante la semana y preguntar a la semana siguiente, me da esa posibilidad de seguir creciendo y poder haber dado por cerrado, ¿no es cierto?, este tema porque lo entendí. Ahora, si no lo hice, el problema viene, ¿no es cierto?, cuando llega el momento del examen, del parcial. Entonces, ¿por qué? Porque ese examen, ese parcial, no lo termino de entender y con todas las dudas, todos los conflictos me surgen en ese momento. Y ya ahí ya se nos complica, ahí se hace tarde. O sea, ¿por qué? Porque ya no lo tengo al profesor, ya no le puedo preguntar, ¿no es cierto? O le van a decir eso es lo que yo debería saber, una cosa así. Entonces, eso es importante, ¿no es cierto?, que ustedes lo tengan presente, porque después en sí el ejercicio lo único que era, ¿no es cierto?, era simplemente, ¿no es cierto?, una relación de un encuentro, pero más que un encuentro, en vez de ser el momento de encontrarse, era cuando estaban a cierta posición. O sea, manejo de las ecuaciones, de las funciones que se representan para decir, bueno, en vez de ser en el punto en que las dos se encontraban, era un poquito más allá cuando la distancia eran de 26 metros, no me acuerdo qué distancia eran, pero es nada más que eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Profe, Sí, Estefano. y igual el ejercicio del parcial no era complicado. Lo que pasó es que el ejercicio de metrología era tan largo por los tantos ceros que había. Entonces tomaba el tiempo de poner bien los ceros en la calculadora y pasó 1 hora y media en lo que yo hice el ejercicio de metrología. Entonces la fundamentación del segundo, el ejercicio del auto y el camión, me quedó corto porque no. Primero resolverlo matemáticamente y después físicamente, el modelo de cada uno, pero por el tiempo. Claro. El último ejercicio ni lo miré, con eso lo digo todo. Traté, viste, de verle, pero sí. ya me saltaba 20 minutos. Está. O sea, en realidad se hizo demasiado largo, o sea, y en realidad más que largo, sí, largo, digamos, porque tampoco es complicado, sino que es sistemático de hacer siempre las mismas operaciones. Así que, bueno, eso se tendrá en cuenta para reducir seguramente la cantidad, porque ese me habían pasado los profesores y yo lo tomé, lo reduje, pues tenía creo que 15 datos, una cosa así, creo que lo reduje a 10, una cosa así. Bueno, a mí me llegó 15, profe. 15, entonces tenía 30, entonces una cosa así. Puede ser, no, yo no me acuerdo, pero yo lo reduje porque tenía muchísimos datos y a lo mejor había que reducirlo más, porque a lo mejor con 5 datos es insuficiente para poder ver la metodología fundamentalmente, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea, ver de qué manejan la metodología, nada más. Claro, o hacer con medidas más normales, profe, porque era 0,0034 y eso lo multiplicaba por un número más chico y te sigue dando un número más chico todavía, y eran 6 ceros. Tal cual. Sí. Y en lo que vos ponías los 6 ceros repetidos y así.
Está. Eso lo Profe, vamos a tener en cuenta. Sí, Gonzalo. a mí, por ejemplo, en la prueba, yo, por ejemplo, para rendir y todo eso, había practicado un montón de todos los tipos, así, movimiento circular, tiro vertical, tiro oblicuo, todo eso practiqué. Al momento de la prueba, ya más que nada de que no haya tomado mucho tiempo hacerlo en metrología, había ejercicios que no sé si era solo yo, pero no lo llegaba a comprender o estaba muy nervioso o no sé lo que pasó, pero o sea, me fue bastante mal a lo que creí que me iba a ir. Ajá. Entonces no entiendo cómo me puede llegar a dar tan mal resultado cuando yo pensaba que sabía, digamos. Ujú. Sí, sí, totalmente. Yo creo que por ahí esto lo que yo digo, digamos, ¿no es cierto? Tiene que ver, a ver, vamos, y dejemos de lado lo del tiempo, de la parte de errores y todo lo demás, ¿no es cierto? Dejémoslo de lado. Pero vamos a los ejercicios mm, eh, de cinemática. O sea, por ahí lo que tienen estos ejercicios de cinemática que salen de lo que por ahí a lo mejor son las lógicas que uno normalmente busca, digamos, ¿no es cierto? O que normalmente se da o se preestablece, digamos, ¿no? O sea, ese segundo problema, por ejemplo, que es un problema, como decía yo, de encuentro, que en realidad no es encuentro ni alcance, sino cuando están, pero es de la misma forma, digamos, son de la misma metodología, es cuando, ¿cierto?, se encuentran separados ciertas distancias. O sea, a ver, si yo hago yo les muestro para que, o sea, en realidad lo que yo quiero que ustedes vean es, digamos, esto que tenemos acá. ¿Mm? O sea, si yo lo que quiero de alguna manera, o sea, visualizar, o lo que en realidad se pretende visualizar con respecto a este ejercicio, es esto. O sea, si yo tengo el esquema y tengo la resolución, ¿no es cierto? En este sentido, de saber cómo se desarrollan los vehículos, en vez de hablar de este punto de encuentro, ¿cierto? En vez de hablar de este punto de encuentro, yo lo que estoy hablando es de la distancia que separaban ambos elementos, pero esto es lo que le decía. O sea, yo el valor inicial que conocía era esta distancia. Y al final, como yo tengo la partícula acá, entonces la voy a tener acá, y la partícula acá, entonces la distancia total va a ser, digamos, a esta que yo trabajo. Entonces, decíamos, el estado inicial va a ser cuando el vehículo se encuentra en esta posición y el camión se encuentra en esta posición. El estado final es cuando el camión se encuentra en esta posición y el auto se encuentra en esta posición. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, acompañado a este esquema, o sea, por eso de alguna manera acá en esta primera parte el modelo matemático y el modelo físico quedan, digamos, claramente nosotros representados en función de cómo se dan uno y otro. Entonces, ese estado inicial sería esto que yo tengo acá, o sea, esta distancia que tengo acá es lo que yo tendría acá. Y esta distancia que yo tengo acá es la distancia que tendría entre esta posición y esta posición que yo tengo acá. Entonces, a ver, como decías vos, o sea, si yo sé tiro vertical, yo sé tiro oblicuo, esto es más fácil todavía en el sentido de lo que sería el modelo al cual nosotros estamos queriendo representar o a lo que queremos llevar adelante. Entonces, si me quedó claro, o sea, no que tenga una especie de receta, por decirlo así, no de los ejercicios, sino saber leer e interpretar. Esto es lo que por ahí buscamos mucho siempre el ingeniero. Yo digo que se abra un poco el pensamiento lateral que tenemos, o sea, que no todo tiene que ir por un embudo y que tenemos que caer siempre a lo mismo, sino que en realidad con los mismos conceptos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que pensarlo o tenemos que ir elaborando esto. Entonces, si yo tengo claro el concepto de partícula, tengo claro el concepto del modelo matemático, tengo claro el concepto del modelo físico,
no me tiene que parar nadie, pero yo tengo que abrir, digamos, tengo que abrir, o sea, no tengo que caer a un ejercicio tradicional donde tenga que calcular un alcance, donde tenga que calcular una altura máxima, o donde tenga que calcular un encuentro, ¿no es cierto? Una cosa así, ¿se entiende? O sea, por eso la insistencia mía de reforzar este concepto de lo que sería el modelo matemático, de lo que sería el modelo físico, de lo que es el modelo de la partícula. Y que ese modelo de la partícula no necesariamente, a pesar que la mayoría de las veces cae, ¿no es cierto?, sobre el centro de gravedad o el centro de masa, llamémosle de esa forma, o en el medio del objeto, como lo quieran llamar, ¿no es cierto?, pero que en realidad nosotros tenemos que pensar un poquito más allá en ese sentido. Se nos tiene que abrir, digamos, el pensamiento de decir, bueno, es una partícula, yo conozco el modelo matemático, conozco el modelo físico, no me tengo que encasillar en ir a un ejercicio de una determinada forma, ¿no? Y el otro ejercicio era más o menos lo mismo, ¿sí? Yo digo más o menos lo mismo nosotros, ¿por qué? Porque acá lo que también era el principio de superposición del movimiento. Esto es más o menos como si fuese un tiro oblicuo, porque era la combinación de un tiro vertical y de un tiro horizontal. Entonces yo tenía la información como para poder, ¿no es cierto?, encontrar ese tipo de resoluciones dentro del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo como opción? Simplemente decir, bueno, que conozco el tiro vertical, que conozco lo que sería, ¿no es cierto? Y tengo que leer bien nada más para no equivocarme con respecto al planteo del ejercicio. Nada. O sea, ¿qué es lo que yo tenía? Digamos, una persona que estaba al borde de un acantilado, ¿no es cierto? Y que o tiraba un objeto hacia arriba y caía y llegaba en determinado momento acá. En ese mismo momento partía la chica que corría, ¿no es cierto? Y necesitaba llegar acá antes de atajar la pelota. Fíjense que de nuevo, y vamos a la interpretación, ¿no es cierto?, que estamos trabajando, yo en este caso lo dibujé acá al sistema de eje para que no justamente genere ningún tipo de duda, pero yo acá tengo, digamos, una altura, pero es lo mismo, recordemos que estamos hablando de una partícula. Yo la otra vez habíamos dicho también, si yo lo consideraba acá, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Porque de última yo la pelota también la recibo con la misma diferencia a la que teníamos acá aplicada con respecto a este objeto. A lo que voy es, digamos, que en realidad nosotros no salimos de las mismas ecuaciones que nosotros estamos trabajando. Si ustedes ven acá un poquito más abajo, yo tengo expresado, ¿no es cierto?, lo que serían las ecuaciones del modelo matemático, ¿no es cierto?, como el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, estoy planteando en base a las mismas ecuaciones donde en vez de hacer la descomposición del movimiento del tiro oblicuo en dos movimientos, yo ahora estoy haciendo la composición en función de un tiro vertical y lo que sería, ¿no es cierto?, un movimiento uniforme a lo largo del eje de las X, que es lo que me dice el movimiento al cual nosotros hacemos referencia, ¿sí? Entonces, esas son las cosas, nosotros por ahí que yo les comento o les digo que por ahí son importantes que las vayamos teniendo presente dentro de este concepto. O sea, esto de abrir, ¿no es cierto?, un poquito, que no nos vayamos a lo tradicional, que no siempre tenemos que terminar en lo tradicional. A ver, si yo voy a hacer una resolución, o sea, si yo voy a proponer una resolución de un ejercicio o la propuesta de un examen en la cual, ¿no es cierto?, por ahí tengamos que encontrar algún tipo de análisis desde la partícula, yo tengo que poder abrir para decir, bueno, la partícula puede estar acá, puede estar allá, puede ser esta. La partícula, por ejemplo, volviendo al caso de los dos bloques que tiramos, la partícula puede ser una única partícula de 10 kilogramos, 6 más 4, que se encuentra en un punto intermedio en la soga. ¿Por qué? Porque a mí lo único que me interesa es que la persona está tirando de esa partícula, en ese caso horizontal,
tiraba esa partícula, que no importa si es 6 más 4 o es 10 simplemente, y es un punto el que yo considero. ¿Se entiende? O sea, ese concepto es el concepto que me interesa a mí, porque yo no importa, ¿y dónde ubico el 10? No me importa, dónde está, en cualquier lado, porque es un punto único, es una única, o sea, todo mi sistema sería el 6 más el 4, ¿no es cierto?, que lo junto en una partícula. Eso es importante. Ahora, distinto es si yo quiero analizar solamente el de 4 o solamente el de 6. Entonces ahí sí tengo que analizar las acciones que tengo sobre esa partícula de 6 o las acciones que tengo sobre esa partícula de 4. No importa si tengo una soga o están interactuando dos bloques. Si están interactuando, es otro tipo de fuerza, ¿se entiende? Porque eso puede aparecer. En vez de haber una soga, yo estoy un bloque empujando al otro. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy empujando? Y bueno, hay una interacción entre los dos bloques. Entonces quiere decir que la misma acción que ejerce este es la que ejerce este sobre el otro, las fuerzas de contacto que decimos, la famosa fuerza de contacto, pero no asustar ni que, no, pero esto no vimos, ¿no? Es lo mismo, si vimos que la fuerza de contacto ejerce el piso sobre el bloque, si la están ejerciendo los dos bloques, también es una fuerza de contacto, ¿se entiende? Pero hay muchas veces uno va de menor a mayor en el sentido de encontrar, ¿no es cierto?, cómo vayamos interactuando con las distintas acciones. Pero no se tienen que quedar simplemente con eso. Por eso yo siempre digo, o sea, si ustedes van leyendo el libro también les va a ayudar, les va a acompañar y les va a dar opciones de resolución. Sobre todo los ejercicios que están resueltos en el libro. No le digo que se vayan a resolver todos los ejercicios. Si lo pueden hacer, lo hacen, pero ustedes obviamente no tienen solamente física, tienen muchas materias más. Entonces, pero si por lo menos los que están ahí lo leen detenidamente, entendiéndolo, comprendiendo, ya solo van a ir, ¿sí? Bien, ¿alguna duda más que le hayas quedado respecto al tema del parcial? Más allá de esto que yo entiendo lo que ustedes me dijeron con respecto al ejercicio, al primer ejercicio nada más. Y yo creo que nada más, lo que sí podría decir es que yo creo que también mi problema fue que no lo pensé bien y que el modelo físico lo planteé mal. Ese puede haber sido mi mayor problema. Ajá. Está. Yo este ejercicio lo tengo resuelto. Yo si quieren se los puedo poner en el team. O sea, esto que compartí con ustedes no es nada, digamos, o sea, lo hice yo para tenerlo en cuanto a la parte de la resolución y bueno, van a ver, se lo vuelvo a compartir, digamos, nosotros no hay historia, me refiero con esto, está hecho en Word nada más, reducir un poquito la pantalla, ¿eh? Pero si ustedes ven, obviamente tampoco la idea es que ustedes lo hagan así, digamos nosotros, pero son algunas de las cuestiones que inclusive ustedes muchas veces, la idea fue poner un poco de fundamentos, nosotros un poco del tema de los esquemas y gráficos, un poco el tema del modelo matemático, y a partir de ese modelo matemático nosotros lo que sería un poquito la resolución para cerrar, ¿no es cierto?, justamente con el tema de la conclusión, ¿sí? Lo mismo hice con el ejercicio 3, nosotros la parte de fundamentos, esquemas, gráficos, el modelo matemático, ¿está? Acá cuando hacen modelo matemático, muchas veces tienden a querer poner la parte trigonométrica. Recuerden que la parte trigonométrica no es el modelo matemático, simplemente es la aplicación de unas funciones como si yo usase la suma o la multiplicación. En realidad el modelo matemático son los que me representan de alguna manera las ecuaciones del movimiento al cual nosotros estamos haciendo referencia nada más, ¿no? Bueno, y acá, digamos, de alguna manera yo también les grafiqué, digamos, nosotros lo que se esperaba, nosotros que se haga
en función básicamente a, ya les puse el gráfico de I de t y de X de t, ¿no es cierto?, en función de lo que se buscaba. Sí, yo estoy graficando, en este caso era, espérenme que yo, acá tenía el I de t, ¿no es cierto?, y yo lo hice solamente, obviamente no les pedía, ¿no es cierto?, pero cómo sería en función de X de t y en función de t, del tiempo, ¿sí? Y acá, ¿no es cierto?, esquemáticamente lo que sería, o sea, ¿qué es lo que vería, ¿no es cierto?, el que está en la Tierra, el que estaría arriba, por ejemplo, este en realidad estaría abajo, pero sin movimiento, ¿no es cierto?, cómo vería lo que se estaría desplazando, y la persona que iba corriendo, cómo sería esquemáticamente ese tipo de movimiento. Profe, Vale. yo ni vi ese ejercicio, pero es un tiro horizontal y una caída, no es caída libre, perdón, un Tiro vertical. Un tiro vertical. no, tiro horizontal y el otro era No, un tiro el vertical y el parabólico. otro es un movimiento rectilíneo uniforme. Tiro vertical es, vamos un poquito más arriba. El tiro vertical de la persona que está acá arriba y la pelota cae acá, pero la persona esta no se mueve. Arroja el objeto y viene para acá. Y el otro es la chica que estaba acá abajo y que en el momento en que él tira sale corriendo para acá. Digamos. Entonces, un movimiento rectilíneo uniforme en este sentido y un tiro vertical solamente acá. ¿Mm? ¿Y la línea roja esa? Sí. La pregunta pasada, digo, fundamentalmente era con qué ángulo tenía que tirarla a esa pelota para que esta chica, cuando llega acá, ¿no es cierto?, cuando la pelota llega al piso, ella lo pueda barajar. Ahí es como que se convertía con esas condiciones, en un tiro, digamos, oblicuo. ¿Mm? O sea, con las mismas condiciones. O sea, yo no podía cambiar la velocidad de tiro, ¿no es cierto?, porque si no, me cambia el valor del tiempo. ¿Mm? ¿Está? Sí, obvio. Bueno, bien. ¿Alguna cuestión más que les quede con dudas? O sea, yo no quiero avanzar, ¿no es cierto? Ahora, a pesar que los voy a hacer avanzar a ustedes igual, con respecto al ejercicio. Pero alguna cuestión que quieran plantear. Siempre tenemos que aclarar qué tipo de ley se está aplicando. Si, por ejemplo, si se aplica la segunda y la primera, solo la tercera. Siempre es conveniente. A ver, fundamentalmente nosotros vamos a estar trabajando con la primera y segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton es importante porque es la que nos permite definir, por ejemplo, siempre la fuerza-peso. Lo que pasa es que nosotros siempre la terminamos definiendo como que debido a que existe el peso, normalmente lo que aparece es la fuerza de contacto, la normal con la fuerza de peso, y nos olvidamos como principio de acción y reacción. Pero siempre está la fuerza de acción y reacción, que sería la fuerza peso. Pero, ¿no es cierto? Sí, siempre es conveniente porque entonces eso es lo que te da a vos la posibilidad, porque vos decís, bueno, aplico la primera ley de Newton. ¿Por qué? ¿Se entiende? O sea, de alguna manera automáticamente viene la fundamentación. O sea, porque se mueve con velocidad constante o el ejercicio solicita, entonces aplicamos la primera ley de Newton. O aplicamos, porque hay una fuerza neta que es distinta, aplicamos la segunda ley de Newton. O sea, automáticamente viene la fundamentación. ¿Mm? ¿Y qué hace referencia a qué principios se aplican? Porque ya un principio no es una ley, entonces como que me confundió ese punto en el ejercicio del Teams. Ajá. No, pero yo quise poner, en realidad fue la misma, no cambié, digamos, esa parte, pero cuando yo ya digo principios, digo así, nosotros, o sea, son leyes, digamos, o si hubiese un principio en vez de una ley, o si hay, digamos, una representación específica con respecto a algún momento. O sea,
quedó nomás como principios. Yo lo tomé como algo genérico nada más, que puede ser leyes, principios, ecuaciones, que abarque un poquito todo, nada más. Pero quedó nomás, a lo mejor habría que sacar esa, como decís, esa palabra de principio, porque a lo mejor puede llegar a confundir, como decís vos bien, o sea, un principio no es lo mismo que una ley. Entonces, por ahí habría que sacarlo, pero es una forma de expresarlo nada más. Ok, profe, última pregunta. Después también, ay, me acabo de olvidar con la última que acaba de decir. Esto. ¿Hay que poner la parte de resolución o se puede resolver, entre comillas, en la parte de modelo matemático? No, porque desde el modelo matemático se tiene que desprender la resolución. Y la resolución es importante porque nos permite ver qué variables está utilizando, cómo manejar las unidades, cómo manejar la cifra significativa. O sea, en este periodo que nosotros estábamos acá, digamos, de aprendizaje, de formación, nosotros todo eso necesitamos que lo hagan, que lo escriban, que vayan acompañados por sus unidades, que se hagan las simplificaciones correspondientes, que respeten lo que es el sistema internacional de mediciones cuando se trabaja en el sistema internacional, de que cuando yo expreso una unidad se tiene que expresar tal cual está expresado en el sistema internacional, o sea, con Newton una sola N mayúscula porque responde a justamente, ¿no es cierto?, el apellido de una persona, que el kilogramo se escribe con KG, pero con minúscula porque no es, digamos, el nombre mayúsculo. No es el apellido, como el ampere, digamos, por ejemplo, en las medidas eléctricas, que también va con la A mayúscula, ¿se entiende? Así ahí, digamos, esas cuestiones son las que nosotros vemos y evaluamos en esta instancia de aprendizaje. Más adelante, ¿no es cierto? Probablemente no hace falta todas estas cuestiones que uno lo hace, pero en estas instancias sí, porque justamente esas son las cosas que evaluamos, sobre todo en la parte de manejo de cifras significativas y el manejo de unidades en las cuales nosotros estamos arrancando y necesitamos que ustedes tengan un buen conocimiento del mismo. ¿Está? Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algunos otros chicos? Si necesitan saber, porque yo en realidad, yo sí, por más que nada, no vuelvo a insistir, no quería avanzar porque fue medio sobre la hora. Yo pensé que Gustavo iba a dar clase y me iba a enganchar como de costumbre y me voy a conectar y estaba solo en el aula de Gustavo. Ya me di cuenta que no dio clase, y ahí después recién vi el WhatsApp que habían puesto en el grupo, por eso le contesté y más que nada mi intención de última era en función de los que nos conectábamos para sacar dudas, aunque sea hacer una clase de consulta, algo así básico, aunque sea para no perder del todo la clase nada más. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, los dejo, los libero, chicos, como ustedes prefieran. Yo nada más, profe, lo único que me quedaría sería, le consulto cuándo sería el recuperatorio del primer parcial. Después del segundo parcial. Fíjense, ahí en cronograma están, yo no me acuerdo bien la fecha, pero creo que son la primera semana de julio, me parece que es el recuperatorio y el primer día de julio, no sé si 1 y 8, una cosa así, algo parecido era o 7 y 15, no me acuerdo bien la fecha. Pero ahí en el cronograma, en la parte del cronograma, recuerden la fecha de todos los parciales, pero es recuperatorio segundo parcial y primero y segundo recuperatorio. Ahora, olvídense, tanto el recuperatorio les va a salir solo después cuando ustedes vengan con esta parte manejando. Enfóquense ahora en la parte dinámica. La parte dinámica lo acompaña con la parte de cinemática. Recuerden que tenemos que saber también siempre
O sea, de alguna manera nos va llevando a repasar y nos va ayudando a entender todavía inclusive mejor lo que antes veíamos solamente como movimiento. ¿Está? Ah, gracias. No, sí, lo que yo le diría es que yo tendría que reforzar eso en lo que fallé en la prueba y irnos. Sí, no, Gonzalo, Claro, pero tranquilidad nomás, no quedarse, ese es fundamental, no quedarse. Y no es que a ver, vuelvo a insistir con lo que decía antes, yo sé que ustedes no vieron toda la física que necesitan y nosotros por ahí necesitamos un cierto nivel de la física, entonces por ahí es un salto importante, es un salto grande. Entonces no caerse ustedes porque lo van a lograr, lo van a lograr. Acá lo importante pasa de no dejar, digamos, de insistir y ya le digo, si pueden dedicarle unas 3, 5 horitas más, aparte de lo que normalmente hacen en clase, fundamentalmente digo, bueno, pero ¿dónde estudio? Agarren el libro y vean los ejercicios que están resueltos en el libro y en función de eso pueden ir avanzando y se pueden ir sacando dudas, hagan las tareas, nosotros en función de eso, háganse un machete con las preguntas o algo que no les cerró cuando ustedes hicieron. Usted en la computadora soy mucho de usar esas notas, vieron tipo sticker que se pegan, donde uno va escribiendo las cosas que por ahí, ¿no es cierto?, son importantes o que nos quedaron y que sería bueno preguntarle esto. Viste, recién Estefano dice, uy, me olvidé lo que quería preguntar. Bueno, lo anotamos, o sea, cuando yo estoy así, digamos, hablando con ustedes y por ahí hay cosas que me interesan, yo ya tengo un sticker de esto que está en la computadora nomás, donde vamos escribiendo y entonces de esa manera es como que yo voy refrescando cuál fue el inconveniente que tuve y para que me quede claro en el momento de hacer la resolución del mismo. Pero no se queden con dudas. No, a ver, todo lo que esté nosotros no hacemos nada por el campus, Leila, quédate tranquila. Ahora, si ustedes lo quieren hacer para tenerse, digamos, una ayuda más, una práctica más, lo hacen. O sea, yo hablo de las prácticas, ¿no? No de los laboratorios, el laboratorio lo ven con el ingeniero Duarte y lo que él les dice, por ahí hacen. Yo sé que por ahí hubo una especie de cortocircuito entre Gómez y Duarte, pero todo lo que ustedes necesiten y que por ahí tengan el tiempo, digamos, para hacerlo y les parece interesante, lo hacen. No hay inconvenientes, sobre todo cuando son abiertos. Cuando son abiertos. Muchas veces esas prácticas por ahí les permite resolver, digamos, algunas dudas que tenían también respecto a las otras cuestiones. Lo que yo sí siempre les pido que hagan es lo que yo les mando por el team. Entonces eso sí o sí es una actividad que ustedes van a tener que tener presente para el momento de la realización del ejercicio nada más. Pero lo demás, digamos, por ahí que lo hagan o no lo hagan, no le va a perjudicar en la parte práctica. Sí, vean la parte del laboratorio, como le digo, la formación experimental, que tener los que le pide el ingeniero Duarte. En ese caso, creo que el ingeniero Gómez le había sumado esa actividad. Si tienen tiempo, la hacen y le ayudan, porque me estuvo comentando algo Sergio Gómez y me había comentado que era como para reforzar un poquito esa actividad y entonces ahí es donde existió ese pequeño cortocircuito entre los dos. Pero los que a ustedes les parezca, digamos, que les ayuda y si no le dicen que es necesario para la parte del laboratorio, no, lo hacen o no hay inconveniente. Lo práctico, conmigo acá lo tienen a través del team todo. De ahí es donde por eso es que yo quiero hacer por ahí este cruce, por eso de información y por eso lo que le decía al principio también. O sea, lo que me preocupa por ahí cuando algunos de los chicos que normalmente vienen haciendo las prácticas, que les genera duda, bueno, ahí es donde yo quiero reforzar. Hay otros chicos que no vienen haciendo la práctica, entonces, bueno, es de esperar que tengan mala nota.
pero cuando tengan mala nota y vienen haciendo las prácticas medianamente las hacen bien, entonces ahí es donde tenemos que reforzar para que no nos pase, nada más. ¿Mm? ¿Está? Y bueno, profe, Bueno, listo, chicos, entonces los dejo, los libero si no tienen ninguna otra pregunta. ¿Mm? ¿Está? Hasta luego, profesor. Bueno, hasta listo. luego. Chao, chicos. Gracias por conectarse. Hasta Muchas luego. Nos vemos, gracias. profe. Profe. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.
you